de la docencia va a implicar una disminución permanente de salario, porque aquí entra la reforma fiscal. Los profesores con plaza docente, como ya no van a hacer trabajo docente, no pueden recibir un salario que está asociado a los docentes. Se les va a cambiar la clave presupuestal. Y todos sabemos que en las escuelas los docentes ganan más que los administrativos. Por lo tanto, al dejar de hacer tareas docentes, pues entonces va a disminuir el salario. Lógicamente van a disminuir todas las prestaciones asociadas al salario, van a disminuir, por ejemplo, el monto de los créditos a los que se tiene derecho, porque también van asociados al monto del salario, pero también va a disminuir el monto de la jubilación. En este caso estamos hablando de decenas de miles de profesores que van a ver disminuidos sus ingresos. Pero esto va a golpear también a la economía en todo el país, porque lógicamente decenas de miles de personas o centenares de miles de personas van a dejar de consumir en los niveles en los que venían consumiendo. Nosotros prevemos que con esta ley va a haber una serie de despidos masivos para los que no cuenten con nombramiento definitivo, y esto no es una ficción. Esto ya está sucediendo en diferentes estados de la República, en donde profesores que no acreditaron un examen, ya no se les dieron clases. Al ya no dárseles clases, prácticamente es gente que queda en el limbo, porque no se sabe qué va a suceder con ellos. Gente que se preparó para ser docente, ahora ya no puede ser docente. Pero hay una cosa más grave todavía. ¿De qué sirve acreditar la evaluación? Absolutamente de nada. La categoría de ser idóneo no es permanente, sino temporal, y significa el final de los nombramientos definitivos en el sector educativo. Este mensaje va para todos aquellos profesores que se creen que son muy nerds, que se creen que la evaluación es de buena fe, o que se cree que ellos sí van a poder con esta evaluación. Repito, de nada les va a servir que acrediten, porque el artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente es muy clara. Las evaluaciones van a ser permanentes de aquí hasta el infinito. Se señala claramente que va a haber evaluaciones por lo menos cada 4 años. Y aquí es muy importante que también pongamos atención a las cuestiones del lenguaje. Por lo menos no significa que va a haber evaluaciones cada 4 años. Significa que puede haber evaluaciones cada 4 años, cada 3, cada 2, cada año, incluso cada 6 meses, y los profesores no van a poder reclamar. La única manera de violar el artículo 52 es que pasen 4 años y no se haga una evaluación. En ese sentido, los profesores deben ser plenamente conscientes que su categoría de idoneidad va a durar simplemente hasta que vuelvan a ser evaluados. Y una vez más van a ser evaluados y otra vez más van a ser evaluados. Pero existe otro problema. El artículo 52 nos dice quiénes van a evaluar. Quienes van a evaluar son las autoridades educativas y los organismos descentralizados. Y todos en México sabemos que las autoridades educativas en este país no son elegidas con base en su currículum académico. Cualquier hijo de vecina puede llegar a ser secretario de Educación Pública. Podemos ver en el caso de Emilio Choaifet, no tenía ninguna credencial académica para ser secretario de Educación Pública, y quien lo sustituye, Aurelio Nuño, tampoco tiene experiencia en el ámbito educativo. Pero si vamos hacia abajo, lo mismo sucede en los estados de la República, en donde se nombran secretarios de Educación o dirigentes de UCEBEC que no saben absolutamente nada de educación, y a ellos tenemos que agregar a los dirigentes sindicales que se han pasado toda su vida alejados de la docencia y tampoco tienen experiencia educativa. Esto es muy grave. No se puede evaluar desde la ignorancia. Quien tiene que evaluar el trabajo de los docentes tienen que ser expertos. Y este país no tiene el suficiente número de expertos como para poder evaluar a tantos docentes. Por lo tanto, se va a entregar una decisión importantísima, que es alejar de la docencia a maestros, a gente que no sabe nada de educación. Por lo tanto, las decisiones que van a tomar, pues van a ser decisiones cerradas y todos vamos a salir perdiendo. Cuando un ignorante evalúa, su decisión va a implicar, por ejemplo, el alejamiento de la docencia de magníficos maestros y va a implicar que permanezcan en la docencia pésimos maestros. Pero por otro lado, también es importante señalar que los despidos van a ser solo en las escuelas públicas, porque las escuelas privadas tienen un trato preferencial.
Efectivamente, el artículo 21 de la Ley General de Educación señala que los profesores de las escuelas particulares que no acrediten se les van a ofrecer cursos de capacitación y programas de regularización. En ningún lado se habla del despido. Esto nos lleva a una cosa absurda. Dos profesores ante el mismo examen, uno de una escuela pública, otro de una escuela privada, los dos con los mismos resultados. El que repruebe de la escuela pública va a ser despedido y el que repruebe de la escuela privada se le va a ofrecer capacitación y cursos de regularización. Absurdo totalmente. En todo caso, tendrían que ser parejos. Pero además hay que tomar en cuenta que ya está saliendo el peine. Hay una serie de organizaciones privadas, particulares, sin ningún prestigio académico, que están ya haciendo de la evaluación un negocio. Aquí tenemos un ejemplo de una de esas tantas organizaciones que por módicos 5,000 pesos ofrece cursos de capacitación a los docentes. Este folleto me lo pasó uno de los profesores aquí en la ciudad de Querétaro, en donde se les ofrece formación para presentar el examen. En primera, como ya dijimos, hay que tomar en cuenta que aunque acrediten ese examen, de nada les va a servir por la categoría de idoneidad temporal. Pero por otro lado, habría que cuestionarnos por qué estas organizaciones que no tienen una trayectoria académica consolidada, porque no estamos hablando de los grandes centros de investigación en México, ni tampoco estamos hablando de las universidades con prestigio, ni tampoco estamos hablando de posgrados de calidad, se dedican a formar docentes para preparar el examen. Es extremadamente grave, y esto es un testimonio de uno de los profesores que acudió a este tipo de universidades privadas, que comentó que los profesores no están recibiendo la información pertinente para preparar el examen. Preguntó a uno de los instructores que cómo le hacían para prepararlo si ellos no tenían información, y la respuesta del instructor fue que ellos sí tenían la información. Ante la pregunta ¿y por qué ustedes sí tienen información y nosotros no?, la respuesta del instructor fue pues porque mi institución tiene canal directo con el INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Lo que ya permite vislumbrar que aquí va a haber una serie de negocios de corrupción que empieza a caracterizarse esta reforma educativa como un burdo negocio para una serie de organismos no preparados, que quizás se pueda llegar al extremo de que cuenten con las respuestas de los exámenes y que se dediquen simplemente a pasar esas respuestas a los profesores con el único objetivo de acreditar la evaluación. Y en este caso yo creo que como ciudadanos no lo podemos permitir. Por otro lado, el artículo 2º transitorio pretende derogar todos los derechos adquiridos. Es verdaderamente absurdo y es una aberración jurídica que se publiquen artículos transitorios como este, donde dice se derogan las disposiciones que se opongan a este derecho. Y básicamente tenemos dos leyes fundamentales que se oponen a esta ley, que es la Constitución y es la Ley Federal del Trabajo. Es una aberración jurídica que alguien publique una ley, estamos hablando de decenas de años después de publicadas otra ley, y simplemente diga yo derogo a todo lo que se oponga a este decreto. Esta es una reforma laboral que es una reforma represiva. Efectivamente, el artículo 67 señala que la interpretación de la ley para efectos administrativos corresponde al instituto, se refiere al INE, y a la Secretaría, se refiere a la Secretaría de Educación Pública. Esto va a dejar en la indefensión total a los maestros, y más adelante vamos a ver la recaída pesada que tiene esta situación de que la interpretación de la ley sea unilateral, porque deja fuera cualquier proceso bilateral, entre otras cosas la defensa colectiva y por supuesto la intervención de los sindicatos. Por otro lado, el artículo 75 señala que cuando un profesor sea acusado de alguna infracción, se le va a dar un plazo de 10 días hábiles para demostrar su inocencia y que proporcione pruebas de su inocencia. Pero curiosamente, quien va a tomar la determinación de si el profesor es culpable o no, es la misma autoridad que lo acusó, lo que es un verdadero absurdo, porque esto va a convertir a ciertas personas en juez y parte. Por supuesto, se van a abrir las puertas de una discrecionalidad absoluta. Por otro lado, el artículo 74
señala que no va a haber necesidad de que haya resolución previa de los tribunales federales de conciliación y arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas, que son las juntas locales de conciliación y arbitraje. Como podemos observar, nada más con estos ejemplos, se está dejando en la indefensión total a los maestros porque no se van a poder defender de manera colectiva. Se les va a arrinconar para una defensa que es netamente individual. Por otro lado, tenemos que ver cuáles van a ser los resultados. Los resultados de una reforma de este tipo va a ser la precariedad permanente en el sector educativo, porque ningún profesor va a tener asegurado su empleo como sucedía hasta ahora. La pregunta clave que nos tenemos que hacer los mexicanos es si una persona o un maestro no va a tener su trabajo asegurado, ¿qué lo va a llevar a prepararse? ¿Cómo va a estudiar un posgrado, por ejemplo, una maestría o un doctorado, si ni siquiera tiene garantizado el empleo? Esto es una cuestión absurda porque esto va a llevar totalmente a lo contrario de la calidad en la educación. No se puede dar calidad con maestros que viven permanentemente en la precariedad, en la incertidumbre y que se van a convertir en víctimas de gente que puede de alguna manera obligarlos a abandonar el sistema educativo. Y esta no es una ficción, este esquema ya se aplica en Chile. Según el Sapo, es la pedrada. Pueblos organizados en Europa, Francia, Alemania, una ley como este tipo ni siquiera intentarían ponerla, ni siquiera intentarían. ¿Por qué? Porque este esquema de evaluación es una imposición específicamente de la OCDE y prueban con aquellos pueblos que son más susceptibles de aceptar este tipo de aberraciones jurídicas. Uno de esos casos es Chile, donde hay que tomar en cuenta que después de una dictadura militar de Augusto Pinochet, heredan un sistema del que es muy difícil zafarse, a pesar de que ahora existen elecciones de manera regular. Este es el caso de una noticia en Chile, donde por mala evaluación docente, 103 profesores se deben de ir del sistema, y hay que tomar en cuenta que este esquema ya se aplicó en México. Entonces, sucede que esta noticia en Chile, por ejemplo, tenemos